vamos a continuar con la serie, hermano. Muéstrame tu fe por tus obras. Hoy es la cuarta lección. Vamos a ver lo que el pastor o este líder de Jerusalén, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos tiene que decir el día de hoy? Así es que dile al que está a un lado: prepárate, hermano, vamos a estudiar el consejo de la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos dice el Señor esta mañana. Vamos a hacer un breve contexto, hermanos. Vamos a recordar qué fue lo que vimos qué fue lo que vimos en las otras 3 lecciones, porque los textos que vamos a estudiar el día de hoy están conectados con esas lecciones. Recordemos brevemente lo que hemos visto. El pastor Santiago, o este líder de la iglesia en Jerusalén, nos da consejos muy prácticos. Esta carta no tiene mucha teología que estudiar, sino son cosas muy prácticas para nuestro diario vivir. Es una carta muy pequeña. El pastor Santiago se enfoca en nuestra vida práctica. Nos da consejos muy buenos de nuestro comportamiento como cristianos. ¿Cuántos cristianos sabemos en este lugar? Bueno, el pastor Santiago nos dice cómo debemos de comportarnos. Nos dice que aprendamos a tener gozo en medio de las pruebas. Ya vimos cómo es ese gozo en medio de las pruebas. Y dice este líder, este personaje llamado Santiago, que si no entendemos lo que nos está pasando, que le pidamos al Señor, ¿qué? ¿Alguien recuerda? Sabiduría, ¿verdad? Y Él sin reproche nos dará abundantemente esa sabiduría. Pero esa sabiduría, ¿para qué es, hermanos? Para entender qué es lo que nos está sucediendo. Porque muchos hermanos pues no comprendemos, ¿verdad? Cuando estamos en medio de las pruebas, no comprendemos por qué nos pasa eso. Y a veces decimos: ¿por qué me pasa a mí, Dios? Sí, yo que te sirvo, yo que te alabo, yo que te glorifico, yo que me porto bien. Entonces dice Santiago: si en ese momento no entiendes por qué te está sucediendo eso, pídele sabiduría a Dios y Él te la dará para que entiendas por qué estás pasando por esa prueba. Quizá en esa prueba el Señor quiere glorificarse en tu vida. Quizá el Señor quiere enseñarte una virtud tuya que tú desconocías. O quizá quiere enseñarte algo, no lo sabemos. Pero por eso es que le pedimos al Señor sabiduría. Dile al que está a un lado: hay que pedir sabiduría al Señor en medio de las pruebas. Estudiamos también que no podemos responsabilizar a los demás y mucho menos a Dios cuando hemos caído en la tentación. Porque a veces somos tentados, cuando hemos pecado, cuando hemos caído, somos tentados a responsabilizar a medio mundo. Por tu culpa, y por tu culpa hice esto. Yo no quería, pero me obligaste. ¿Cómo te obligué? Con tus acciones. Sí, sabes eso, ¿no? Y luego responsabilizamos a Dios. Y pues, ¿por qué me pones aquí? ¿No? Entonces el libro de Santiago nos dice que, hermanos, no responsabilicemos a nadie, ni mucho menos a Dios cuando hemos caído en la tentación. Dice que porque Dios no puede tentar a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. En otras palabras, cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a sus propias debilidades. ¿Recuerda? Entonces el enemigo sabe de qué pie cojeamos, y es por ahí donde nos va a atacar, hermanos. Por eso hay que estar al pendiente, hay que estar alerta. Él va a tentarnos de acuerdo a nuestras propias debilidades. Si alguna persona, su debilidad es el dinero, pues por ahí lo va a tentar. Si es el orgullo, también por ahí lo va a tentar, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente. Pero déjeme decirle algo: la tentación en sí, hermanos, no es mala. Diga conmigo: la tentación no es mala. Gracias. Sino que la tentación
es una válvula de escape. Es un momento para recordar todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Le pregunto algo, ¿Dios ha sido bueno con usted, hermano? ¿Verdad? Bueno, en medio de la tentación es un tiempo para que usted y yo recordemos lo bueno que Dios ha sido con nosotros y no caigamos en la tentación ofendiendo a Dios. Si hay un momento de tentación, yo voy a recordar, no, Dios ha sido bueno conmigo, me dio una familia, me sanó del COVID, me libró del accidente, me dio un trabajo. No voy a ofender a Dios cayendo en la tentación. ¿Se da cuenta cómo la tentación es la válvula de escape? Eso fue lo que le pasó a José, lo vimos. En medio de la tentación, él recordó todas las cosas que Dios había sido bueno con él, y dice la palabra de Dios que salió huyendo antes de ofender a Dios. Hasta aquí, hermanos, ¿me di a entender? Es un breve contexto de lo que hemos visto. Ahora le voy a pedir que abra su Biblia en esta hermosa carta, en el capítulo 1, versículos del 19 al 20, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ¿qué? ¿Alguien sabe qué es airarse? Tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hasta ahí, hermanos. Estos dos versos están conectados con la vida práctica que nos está enseñando Santiago. Están conectados, por eso dice, por esto, ¿sí? Ahora Santiago nos enseña que en medio de cualquier situación, por muy compleja que sea, fíjese lo que nos enseña, por muy compleja que sea la situación, nos está diciendo que guardemos silencio. Eso nos está diciendo. Yo le pregunto a usted, ¿conoce a personas que en medio de cualquier situación no saben escuchar y no dejan de hablar? Hablan y hablan, alegan, manotean, lloran, gritan. ¿Conoce a personas así? O sea, se está pasando un tiempo complicado, una prueba, una tempestad, y habla, y que por qué, y no, y que por tu culpa, y que si hubiéramos hecho esto, y empieza a llorar, empieza a gritar. ¿Sí? ¿Los conoce, hermanos? Santiago dice que si queremos aprender a vivir como cristianos, que yo creo que sí, que si queremos aprender a vivir como, ¿qué dije? ¿Usted quiere aprender a vivir como cristiano? Ok, entonces si queremos aprender a vivir como cristianos, primero tenemos que guardar silencio y ser buenos oidores. Eso está diciendo. Y es que la palabra oidor en el original da el sentido de una persona que oye para obedecer. Diga conmigo, oír para obedecer. Por eso es que Jesús repetidamente decía lo siguiente: el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Eso decía Jesús. Y cuando Jesús decía eso, entonces comenzaba a dar instrucciones, las parábolas, las bienaventuranzas. Por eso decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y comenzaba a dar las instrucciones. Las multitudes escuchaban, pero muy pocos obedecían. Todos estaban ahí queriendo escuchar lo que decía Jesús, pero realmente, hermanos, muy pocos obedecían. Y es ahí donde está la diferencia. Por eso es que en un momento cuando Jesús les habló fuerte, la gente ya no quiso oír, ya no quiso escuchar, y la gente se fue. Y Pedro, al ver esto, que la gente se iba y a Jesús ahí, Pedro dijo, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Oír para obedecer. Y es que muchas veces
no solamente en el cristianismo, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, hermanos, ¿cómo nos cuesta ser personas que sepamos escuchar? ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos cuesta? Escúchame, no, es que tú, pero hoy lo que te voy a decir, no, nada. ¿Cómo, hermanos? No solamente en el cristianismo, en todos lados. Somos personas que no sabemos oír. Bueno, a este tipo de personas es muy complicado darles un consejo, simplemente porque creen que lo saben todo. Y peor aún, si se les quiere exhortar, no reciben de nadie, ni siquiera reciben de Jesucristo. Se aferran, como dice Salomón, se aferran a ser sabios en su propia opinión. Usted los ve, dice, pero es que no ve, que no piensa, que no escucha. Bueno, se aferran a ser sabios en su propia opinión. Usted ve a personas que van directos, por decir algo, al hoyo, a la cola, y se van. Y usted está diciendo que no ve, ¿cierto o no? Pero son personas, hermanos, aferrados a que no quieren escuchar consejos, a que no quieren escuchar una palabra. Salomón dijo, son sabios en su propia opinión. A este tipo de personas el proverbista les llama necios. Diga conmigo, necios. ¿Y sabe qué quiere decir necio en el original? Tonto y bobo. A ese tipo de personas, a los que no saben oír, a los que son sabios en su propia opinión, a los que gritan, a los que creen tener la razón, el proverbista le dice, eres un tonto y bobo. ¿Usted conoce a tontos y bobos? Bueno, ahorita ya con el contexto que le estoy diciendo, hermano, conocemos un montón. Continúa diciendo Santiago, no solamente sean prontos para oír, también tardos para hablar. Esto quiere decir que no hablemos a la ligera, hermanos, que no nos apresuremos a chismear o murmurar. Y enseguida dice, sean tardos para airarse. Dile al que está a un lado, sé tardo para airarte. ¿Conoce personas enojonas? ¿En la familia habrá algún enojón? ¿Sí? Así soy. Así era mi abuelo. Así era mi madre. Así son mis hermanos. Y así somos nosotros los Gutiérrez. Bueno, pues ¿qué no el Señor nos hizo nuevas criaturas? Dice Santiago, sean tardos para hablar y sean tardos para airarse. Santiago, hermanos, sabe que les está escribiendo a cristianos que están pasando pruebas. ¿Alguien recuerda esto? Santiago les está escribiendo a personas que están pasando pruebas y que están siendo tentados. Está por demás decir que cuando estamos en pruebas o tempestades, somos más propensos a la ira que en otro momento. ¿Cierto o no? Estamos pasando por pruebas, por dificultades, hermanos, y estamos, pero que no me busquen, porque ¿qué? No me sé eso, pastor. No, si ustedes ya lo han encontrado un montón de veces. Cuando pasamos por pruebas, estamos así. Por ejemplo, los matrimonios sabemos que cuando hay problemas económicos en el hogar, el ambiente y la atmósfera se vuelven tensos, ¿sí o no? ¿Verdad? Llega el recibo de luz y esos de la luz. Y el pastor trabajaba ahí. Hasta no. Se nos empieza a encender la chispa y llega el día de la renta y, como diría mi mamá, en peor, ¿no? Ya está el recibo de la luz. Llega la renta, hermano, y la colegiatura.
la llamada de Coppel, Electra, y de repente solo es tiempo de que vuele la mosca para que se desate la guerra en la casa. ¿Verdad? Sí, porque por los problemas económicos, eso lo sabemos los matrimonios. Empezamos a pelear, empezamos a gritar, empezamos a aventar cosas, a azotar puertas. Santiago sabe que hay cristianos que están pasando diferente tipo de pruebas. Y por eso escribe lo siguiente Santiago: sean tardos para airarse, guarden la paz y la tranquilidad. Sean tardos para airarse. Haya problemas económicos, si haya problemas en el matrimonio, con los hijos, problemas legales, enfermedad, yo qué sé, lo que desata la guerra en la casa, dice Santiago, sean tardos para airarse, guarden la paz y la tranquilidad. Hermanos, estos son mandamientos imperantes, son ordenanzas. Guarda la paz y guarda la tranquilidad. Ese es el carácter del verdadero cristiano. Pregunta: de acuerdo a este texto que estamos escuchando, entonces, ¿podemos airarnos? Le pregunto a usted. ¿Podemos airarnos? Bueno, ¿un cristiano puede enojarse? Pero ahora le pregunto algo: ¿un cristiano puede enojarse pero sin pecar? A ver, ¿quién dice? A ver, dile al que está a un lado: ¿te has enojado pero sin pecar? Te va a decir que sí. A ver, vamos a ver qué dice Efesios 4, 26 y 27. Vaya conmigo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, puedo enojarme. O sea, el cristiano tiene chance de enojarse. Bueno, déjeme decirle, hermano, tanto Pablo como Santiago están diciendo que efectivamente un cristiano puede llegar a enojarse, pero que tengamos cuidado, porque hay un punto en que la ira del hombre no demuestra la santidad de Dios. ¿Me di a entender, hermanos? O sea, hay un momento en que nos enojamos y no es malo delante de Dios, pero que el enojo no te rebase a hacer cosas que ahora sí están malas delante de Dios. Por ejemplo, ¿qué? Pegar, decir 1000 groserías, aventar el jarrón de la abuela en la cabeza del esposo. Cosas de esas, hermanos, ya son pecado. O sea, me puedo enojar, me la hizo, ok, bueno, y ya, y que se me pase. Por eso está diciendo que no te dure todo el día enojado, pero cuando ya empiezas a hacer otras cosas a causa de la ira, entonces ya estás pecando. Quiero ponerle un ejemplo, porque esto fue lo que le pasó a dos hijos del patriarca Jacob, Simón y Leví. Estos dos hermanos se enteraron de que el hijo del rey de la ciudad donde vivían había abusado de su hermana Dina. Se enfurecieron tanto estos hermanos que en un momento de vulnerabilidad mataron a todos los varones del pueblo a filo de espada, tomaron cautivas a todas las mujeres y a los niños, y estas fueron las consecuencias de su enfurecimiento. Así es que, querido hermano, tenga cuidado, porque enojarse no es pecado, pero si te rebasa el enojo, ya es pecado y trae consecuencias. Dile al que está a un lado: aguas con las consecuencias. Y dile: pero aguas con el enojo. Mire las consecuencias de estos dos hermanos e hijos de Jacob. Génesis 49:1. Dice: y llamó Jacob
a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Brinque al versículo 5 y 7, del 5 al 7. Dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su ¿qué? Mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Oiga qué dice: maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Hermano, ¿se da cuenta qué es lo que pasa cuando nos rebasa el enojo? Hacemos puros desgarriates que por supuesto traen consecuencias. Santiago nos dice que una lengua y un temperamento sin control llevan al hombre al pecado, y el pecado trae la muerte. Así es que todos los que estamos aquí, yo les digo algo, hermanos: aguas con sus enojos, aguas de ser iracundo. No te enojes por cualquier cosa. No empieces a gritar, no empieces a maldecir, no empieces a aventar cosas, no empieces a azotar puertas. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque este no es el carácter del cristiano. Santiago está diciendo: en medio de la prueba, en medio de la tempestad, en medio de la aflicción, guarda la paz y ten tranquilidad. Sé tardo para oír, sé tardo para hablar y pronto para oír. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque trae consecuencias. Vaya nuevamente a Santiago 1:21. Santiago 1:21 y 22. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Y miren lo que dice: engañándoos al pastor, engañándoos a la hermana Carlis, engañándoos ¿a quién? A ustedes mismos. Aquí Santiago implícitamente está hablando de uno de los temas más importantes del cristianismo, que es, hermanos, la santificación. ¿La qué? Creo, déjeme preguntarle esto. Creo que como cristianos estamos interesados en que día con día tener una capacidad mayor para recibir la palabra de Dios, ¿cierto o no? ¿Alguien tiene esa intención, hermanos? Que día con día la palabra de Dios usted la pueda recibir con mayor intensidad, que la sepa entender, que sepa decir: gracias, Señor, porque me hablaste. Sin embargo, hay muchos cristianos que no pueden recibir dicha palabra con fluidez debido a las barreras que tienen. Hay personas que vienen a la iglesia, oiga bien lo que le voy a decir, y no entienden ni papa lo que se predica. Es que no entiendo. No entienden lo que se canta. Se les hace extraño lo que pasa en la iglesia. Cuando leen la Biblia no entienden, se quedan dormidos. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Pasa que tienen barreras que impiden que la palabra llegue con fluidez. ¿Cuáles son esas barreras? Pregúnteme, ¿cuáles son esas barreras, pastor? Bueno, Santiago nos lo dice muy claro: la inmundicia y la abundancia de malicia. Ahí lo está diciendo. La malicia y la abundancia de malicia no permiten que usted entienda la palabra, que usted entienda los cantos, que cuando ora se queda dormido, cuando lee está cabeceando, porque
¿Puedo decir esto? Porque qué raro, ¿no, hermano? Que venga a la iglesia y se duerma, pero en la serie de Netflix hasta las 4 de la mañana. ¿Verdad? A ver, y el que sigue, y se tiene que parar a las 6. Pero viene a la iglesia, está. Qué interesante que cuando ve un artículo de una buena dieta, oh hermano, hasta subraya, pero cuando lee la Biblia, ni 3 versículos y ya está, ¿verdad? Y no subraya. ¿Sabe por qué? La palabra no llega con fluidez. Santiago nos lo está diciendo. ¿Por qué? Por la inmundicia y la abundancia de malicia. Pero no solo existen los cristianos con barreras. Hay otra categoría de cristianos, los que solamente oyen y no hacen. ¿Los que qué? A este tipo de cristianos se les llama engañadores de sí mismos. Santo Dios. Así lo está diciendo Santiago. Yo solamente, hermano, lo estoy explicando. Personas que podrían pensar que son cristianas, personas que podrían pensar que habitan bajo el abrigo del Altísimo, personas que podrían pensar que son del ejército de Dios. ¿Le puedo decir esto? Cuando en realidad no lo son. No, pastor, no. Porque un verdadero hijo de Dios no es el que solamente escucha, sino el que hace el esfuerzo de poner en práctica lo que escucha. Ese es el hijo de Dios. Hay personas que ahorita están diciendo, amén, eso es verdad, pastor, así es. Ay, no sé si decir. Dígalo, pastor. Sí, es que eso sí es verdad. Entonces hay que ser hacedores, no solamente oidores. Sí, y amén, gloria a Dios. Pero hermanos, saliendo de este lugar, son los mismos groseros, los mismos orgullosos, los mismos pleitistas, los mismos murmuradores, y nunca ponen en práctica lo que escuchan. Dice Santiago, a ese tipo de personas se dicen cristianos, pero realmente juegan a ser cristianos. ¿Por qué? Porque se están engañando ellos solos. Ya me están viendo bien mal aquí. ¿Sí o no es lo que está diciendo Santiago, Pepe? Miri, Santiago 2, ¿verdad? Eso está diciendo. O sea, si tú, esta es otra categoría de personas, los que oyen pero no hacen. Y dice Santiago, solamente se están engañando ellos solos. Vienen a la iglesia, Señor, háblame, Señor, dime algo, aunque me reprendas, confróntame. Ahí está toda la confrontación, todo lo que te dicen, y no lo haces. Se están engañando solitos. Y con esto no estoy diciendo que deberíamos de ser perfectos, hermanos, porque aquí nadie lo somos. ¿O hay un perfecto en este lugar? No. Todos tenemos imperfecciones que deberíamos de pulir, ¿cierto o no? Todos. Hermano, cuando yo estoy preparando el mensaje, también me estoy predicando. Estoy diciendo, ay, esto es para mí. Dígalo otra vez, y me lo digo. Y yo, ay, no, eso era para Pepe. No, es para mí. Porque también, hermanos, todos tenemos imperfecciones, ¿cierto o no? Y las tenemos que pulir. No somos perfectos. Lo que estoy diciendo es que diariamente vamos a tener pruebas y tentaciones irresistibles, donde deberíamos esforzarnos y llevar a cabo la palabra que escuchamos. Eso estoy diciendo. En la semana vamos a tener pruebas, quizá por el miércoles, el jueves, o quizá saliendo hoy, hermanos de la iglesia. Lo que estoy diciendo es que llevemos a cabo lo que hoy estamos escuchando. ¿Alguien puede decir amén?
Dele un aplauso al Señor. Cuando lo ofenden y usted dice, no voy a contestar esa agresión, y usted sabe que tiene la razón, y no, y es que tú, y que las groserías, y que las ofensas, y usted dice, no voy a contestar esa agresión, no, me voy a aguantar. Cuando lo invitan a los antros, no voy a ir al antro, no voy a pecar otra vez. Es ahí, hermanos, donde estamos desechando toda inmundicia y una señal de que la palabra implantada está dando fruto en nuestras vidas. Y ahora sí podemos podemos jactarnos al decir que no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la bendita palabra de verdad. Cuando decimos, no voy a contestar la agresión, no voy a ir a donde me dicen, no voy a aceptar el negocio chueco, no voy a ofender a mi esposa, no voy a deshonrar a mis padres, es ahí donde estamos desechando toda inmundicia, y entonces la palabra de Dios llega con fluidez a nuestras vidas, y entonces nos volvemos hacedores de la palabra de verdad y no solamente oidores olvidadizos. ¿Alguien quisiera tener esto, hermano? Comience a practicarlo. Si hoy saliendo le dicen, tienes cara de iguana, ¿qué va a decir? Ay, tú de cocodrilo, y que no te has visto. Ya. No fue hacedor, fue oidor, engañándose a usted mismo. Tienes cara de iguana y tú de ángel, que el Señor te bendiga. Pudiera ser, ¿no? ¿De qué? De ángel caído, dice. No son hacedores. ¿Verdad? Si el esposo le responde mal, usted contestando bien. ¿Verdad? Si lo invitan a hacer algo que usted sabe que no está bien, usted va a decir, no, gracias. Si usted maneja, no se va a pasar los altos. No le va a echar bronca al que está a un lado, ¿verdad? Tranquilo. Hacedor de la palabra. No voy a contestar mal. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Lo puede hacer, hermano? Entonces usted está desechando toda malicia. Eso lo dice Santiago. Dile al que está a un lado, un mundo te vigila. Por eso, hermanos, el título de la serie es Muéstrame tu fe. ¿Por qué? Por tus obras. A ver, ¿dónde están las obras? Cuando el hijo te contesta mal, tranquilo. Se le castiga, pero tranquilo. Hijos, cuando los padres los quisieran provocar a ira, hijos, tranquilo. Le voy a dar un ejemplo a mi papá, que soy más maduro que él. ¿Qué pasa? Ahí sí hubo reacción. Ahí sí hubo reacción. Muéstrale, querido hermano, muéstrale al mundo que eres cristiano. Luchando día con día, sacando la inmundicia, quitando la malicia, hablando mejor. Hermanas, ¿hay hermanas aquí? ¿Hay hermanas aquí? Muéstrenle al mundo que son mejores, sometiéndose a sus maridos. Ya no dijeron amén. Maridos, amando a vuestras esposas. Padres, no provocando a ira a vuestros hijos. Hijos, honrando a vuestros padres. Ciudadanos, sometiéndose a las leyes terrenales. Cristianos, orando por los que están en eminencia. ¿Ya no hablaste mal de AMLO? Sino que ahora oraste por él. Felicidades. Estás quitando inmundicia. El pastor lo dice porque él es AMLover. No. El bien no es para AMLO, el bien es para ti. ¿Sí? Es que ese presidente, y mira, y ni sabe hablar, y nada más está. Mejor ora por él,
Porque la palabra de Dios dice que oremos por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que tengamos paz y tranquilidad en nuestra tierra. No, pero es que quién sabe quién lo puso y yo no voté por él. ¿Sabes quién lo puso? Lo puso Dios, porque Él es el que pone y quita reyes, dice la Biblia. Y así estarás quitando inmundicia. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. El bien es para nosotros, para que seamos hacedores de la palabra y crezcamos en madurez. ¿Te está ayudando, hermano, lo que te estoy diciendo? ¿Seguro, seguro? ¿Habrá momentos en que volvamos a meter la pata? ¿Usted qué dice? Uy, hermano, sí. Pero el cristiano verdadero muestra al mundo su deseo por enderezar sus caminos. Por eso es que la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un edificio en construcción. Dile al que está a un lado: tenme paciencia porque estoy en construcción. Dile al del otro lado: tú también tenme paciencia porque estoy en construcción. Ahora los de los lados, dígale al que se lo dijo eso: oye, pero toda la vida estás en construcción, ¿verdad? Dile: no se vale, pues siempre en obra negra. Ay, bueno, apláudale al Señor, amado. Voy rápido. Ahora Santiago nos muestra algo relevante con las personas que oyen la palabra de Dios, pero no se esfuerzan en ponerlas por obra. Miren nada más lo que dice. Vaya nuevamente a Santiago 1, versículos 23 y 24. Santiago 1, versículos 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. A ver, hermanos, vamos a explicar. Pregunta: ¿qué pasaría si fuéramos a una fiesta y nos arreglamos, pero sin vernos en el espejo? O sea, nos invitan a una boda, ¿verdad? A una boda y ya estamos, ya viene la hora de arreglarnos, nos vayamos, pero hermanos, en todo el proceso, sin mirarnos a un espejo. ¿Qué pasaría? Probablemente los varones llegaríamos mal rasurados, ¿no? Bueno, solamente a mí me sale barba aquí, hermanos. Pues yo voy a orar: Señor, dales barba, Padre. Probablemente llegaríamos mal rasurados, quizá con la corbata chueca, con unos buenos gallos, ¿verdad? Quizá con lagañas, ¿no? Ay, qué bonitos, tienen los ojos verdes. No, son las lagañas. Quizá con las lagañas. Hermanas, quizá se pintaron el bilé, pero no se vieron en un espejo. Ahora, oh, ya llegó el guasón. No. Se les pasó, ¿no? No. Es una broma, ¿eh? Que el pastor ya ofende, no. Si llegáramos a la fiesta y nos pusieran el espejo enfrente, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Ay, ¿cómo no me rasuré bien? Mira que las pestañas nada más así, y que los gallotes, y me puse la camisa que traía la mancha de mole, o no sé. ¿Nos asustaríamos o no, hermanos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos ponen un espejo y nos van a mostrar lo mal que estamos. Ahora, Santiago dice que así hay personas que ven sus defectos. ¿Saben dónde? En la palabra de Dios. Que ven sus defectos en la palabra de Dios, pero asombrosamente no les importa corregirlos. Eso es lo que está diciendo. Es más, al poco tiempo se les olvida lo desalineado que se encuentran por la vida.
Yo soy este. O personas, ¿no? El clásico de que, mira, este es para su amiga. Mira, este leí, es para ti. Porque la Biblia es tu espejo. Es tu espejo donde te dice tus errores. Te dice en dónde estás fallando, en dónde estás pecando. Eso es lo que está diciendo Santiago, que no, la palabra de Dios es nuestra Biblia. Y esto, pero asombrosamente, ¿sabes qué? No lo hacemos y nos olvidamos de eso. Eso dice Santiago. Muchas personas siguen así. ¿Cuántas veces en la Biblia se nos menciona que aprendas a perdonar? Porque si no, la falta de perdón te puede causar una raíz de amargura que puedas perder la salvación. Pero lo ves y se te revuelve el estómago. Entonces, son personas que ven su error en el espejo, pero no les importa. Eso está diciendo Santiago. Y después al rato se les olvida y vuelven a ser los mismos. ¿Conoce a personas así, hermanos? ¿Cuántas veces hemos hablado aquí del perdón? He dado el perdón 1, el perdón 2, el perdón 1 en número romano, el perdón no, y en todas dicen amén, gloria a Dios, pero siguen con la misma raíz de amargura. ¿Cuántas veces hemos dicho, deja el pecado? Sí, ya lo voy a dejar. ¿Cuántas? Ya deja a esa persona que no es tu esposa. Deja a ese varón que no es tu esposo. Trata bien a tu esposa. Sujétate a tu esposo. Jóvenes, no hagan ese tipo. Sí, amén, gloria a Dios. Y siguen y siguen y siguen. Dice Santiago, están viendo el espejo y asombrosamente no hacen nada. Siguen así por la vida. Dile al que está a un lado, la Biblia es nuestro espejo, hermano. Ya estoy terminando. Vaya al versículo 25 rápidamente. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. O sea, no se engañará a sí mismo, no tendrá consecuencias, sino el que hace lo que oye, el que hace lo que lee, dice Santiago que será bienaventurado. Si hoy estamos siendo confrontados con la palabra de Dios y estamos decididos a luchar en contra del pecado, ¿sabe qué nos dice el Señor? Eres bienaventurado, eres bienaventurada. O sea, no nada más que digas amén, sino que saliendo, la primera persona que quiera tentarte o quiera provocarte, tú vas a responderle con una palabra blanda. Al que te maldice, lo bendices. Y es ahí donde el Señor desde los cielos te está diciendo, eres bienaventurado, 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 porque desechaste la malicia y la maldad, respondiste con un bien, un mal. Por eso es que, hermanos, en la semana hay trabajo. Hay trabajo. De lo contrario, hermano, dice Santiago que nos estamos engañando a nosotros mismos. El Señor bendice a aquellos que procuran cumplir su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que vienen a la iglesia y hacen lo que escuchan. Aquellos que se miran en el espejo de la Escritura y arreglan lo desalineado de su vida. El Señor bendice a los esforzados. ¿El Señor bendice a quién? Ahora de este lado, ¿el Señor bendice a quién? Al centro, ¿a quién bendice el Señor? Y de este lado, ¿a quién bendice el Señor? Ojo lo que le voy a decir. Él premia el esfuerzo, no el perfeccionismo. ¿Me escuchó? ¿Sí? No somos perfectos, hermanos, estamos en construcción.
pero día con día se debe de ver nuestro esfuerzo. Por eso yo dije ahorita, no, espérate, estás en construcción desde 1981. No, estoy en construcción, no, ya acaba la obra. Se te puede pasar 1, 2, 3, hasta 5 veces, pero toda la vida, no, hermano, son personas que se engañan a sí mismos. Por eso es que el Señor quiere esfuerzo, no perfección. ¿Me di a entender, hermanos? Ayúdenme un piano, miren. Y por último, vaya al versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no le frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula, esto quiere decir sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, el versículo 26 es más que claro. Lo voy a leer otra vez. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su bocota, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, si eres el mismo mal hablado, el mismo que ofende, el mismo que hiere, el mismo que quiere pelearse, o sea, mentir es mentira. O sea, estás pero no estás, porque no es así. Amén, gloria a Dios. Pero cuando hay que callar la lengua o la boca, no lo haces. Dice Santiago, tu religión o tu cristianismo es pura mentira. Por eso, hermanos, es que muchas personas, mucha familia no viene a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en momentos de discusiones no damos testimonio. Y dicen ellos, ¿eso te enseñan en tu iglesita? ¿A eso vas? Y les digo una cosa, tienen razón. ¿Por qué? Porque el que es oidor pero no hace, se engaña solito. Pero el que es oidor y hace la palabra de Dios es bienaventurado. Eso está claro, hermanos. Pero en el versículo 27, esto tiene que ver con un contexto histórico. Dice el versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, si quieres mostrar que eres un cristiano verdadero, decía en aquel tiempo Santiago, visita a las viudas y visita a los huérfanos. Pero esto tiene un contexto, hermanos. Las mujeres en aquel tiempo que perdían al marido por cualquier situación, ya sea por viruela del mono, por COVID, por muerte, por guerra, por persecución, etcétera, estas mujeres quedaban totalmente desamparadas. ¿Quedaban qué? Desamparadas con sus hijos. Nadie veía por ellas. Llegaban a morirse de hambre, hermanos, porque nadie las quería. Entonces, en este contexto, las personas más vulnerables e indefensas, ¿quiénes eran? Las viudas y los huérfanos. Santiago les habla a los cristianos que están en pruebas, que están en persecución, que están en tentación, y a esos les dice: ¿quieren saber si tienen fe verdadera? Yo sé que están en medio de tribulaciones, yo sé que están en medio de tentaciones, yo sé que están en medio de persecución, pero les pongo una prueba. ¿Quieren saber si realmente su fe es verdadera? Bueno, les escribe, y yo creo que ellos decían: a ver, si queremos ver. Bueno, pues un hijo de Dios, una persona realmente que cree en Jesucristo, es imposible que sea indiferente y no sienta misericordia por estos desamparados. Eso estaba diciendo Santiago. O sea, ya sé que tienes gozo en medio de las pruebas, ya sé que no hablas, ya sé que le pides sabiduría a Dios, pero ¿quieres saber realmente si tu fe es verdadera?
En medio de todo eso, ten compasión por los necesitados. Pregunta, hermanos, ya estoy terminando. ¿Cierto o no que un cristiano ha recibido mucha misericordia de parte de Jesucristo? ¿Usted ha recibido misericordia de parte de Dios? ¿Dios fue bueno con usted al rescatarlo, al perdonarlo, al tener misericordia, a darle una familia, a darle un trabajo? ¿Dios ha sido bueno con usted? Hemos sido perdonados, renovados, transformados, adoptados. Nos han hecho nuevas criaturas. Nos han regenerado. Nos han heredado también. Hermano, eso es misericordia de Dios. Una persona en esta condición, es imposible que no tenga ni siquiera un gramo de compasión cuando ve el dolor ajeno. ¿Verdad? Ay, si el Señor fue bueno conmigo. Ay, si el Señor me perdonó, si el Señor me rescató. Es imposible que no sientas compasión por un necesitado. Ay, estás pensando, ¿no? Ay, el Señor me perdonó, el Señor me rescató, el Señor me hizo una nueva criatura. Y llega la niñita mugrosita, ¿no? Que si le das un peso, entonces vete para allá, vete para allá. No. Entonces, todo eso, hermano, te estás engañando tú mismo. Porque eso es lo que dice Santiago. Si quieres ver tu fe verdadera, cuando veas al necesitado, es más, apadrínalo. Dale. Ahorita me acordé de una vez que fuimos a comer, ¿te acuerdas, mi amor, al Tox? Digo, esto yo no lo digo ahorita porque sale. Estaba una familia en el Tox, de esos que están pidiendo afuera del Tox. Y yo les dije, ¿tienen hambre? Era obvio, ¿verdad? No, acabamos, no. Sí. Bueno, mi esposa y yo les dijimos, vénganse, vamos a comer aquí al Tox. Oye, hermano, ¿para qué le dije? Le llamaron a un montón de niñitos. Bueno, venga, ¿te acuerdas? Diles qué pidieron todos. Arracheras. Ni a mi hijo lo dejo pedir arrachera. Y todos pidieron arrachera. Y yo, santo. Bueno, hermano, terminaron de comer, yo creo como en 3 segundos. Y así como terminaron, se pararon y se fueron, ¿verdad? Y vamos a platicar. ¿Y saben cómo hicieron? Nada más. Y se fueron. Pero ¿cómo nos sentimos? Nosotros nada más con el bolillito, ¿no? Porque ya no nos alcanza. No. No. En la mantequilla, dicen. No, hermano, pero nos sentimos tan bien. Digo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Es imposible, querido hermano, que con tanta misericordia que el Señor te ha dado, no sientas compasión por el dolor ajeno. Cuando veas una persona así, hermano, dale, quítate si es posible los zapatos y dáselos. Y la Biblia dice que el que da al pobre, a Jehová presta. Y la Biblia dice, bienaventurado eres, porque tu fe es verdadera. El otro día estábamos en La Esperanza, ¿te acuerdas? En la panadería, fuimos por unos bolillos y había unos migrantes ahí y decían, mexicanos, tenemos hambre, mexicanos. Ay, hermano, me dio tanta compasión que al salir les dije, vengan. Y uno era gay.
Les dije, ¿de dónde son ustedes? De Guatemala. Saqué la cartera, la abrí y les di unos billetes. Les dije, y vengan, el Señor guarde su entrada y su salida. El Señor los proteja en todo el tiempo que van, porque iban a Estados Unidos. El Señor esté contigo. El Señor guarde su entrada y su salida, ángeles acampando a su alrededor de día y de noche. ¿Sabes por qué, querido hermano? Porque la palabra de Dios dice: sé compasivo con el extranjero, ama al extranjero. Hermano, tanta necesidad hay para que demuestres tu fe verdadera. ¿Lo puedes hacer? Sí. Eso está diciendo Santiago, que tengamos compasión por los necesitados. Pero déjame decirte una cosa: la compasión no es sinónimo de dinero. ¿No es sinónimo de qué? Porque puede haber personas con mucho dinero, pero necesitadas de un consejo. Puede haber personas con mucho dinero, pero necesitadas de un abrazo, de una palabra de esperanza, hasta de una palabra de exhortación. Sin embargo, el cristianismo verdadero no solo es compasión por los demás, también es guardarse sin mancha del mundo. Dice Santiago: ir en pos de la santidad. Hermanos, estas son las palabras de un pastor que ama las ovejas y entiende las pruebas y las tentaciones. Termino con esto. Vivamos vidas que adornen el cristianismo. ¿Estamos aquí, hermanos? Vivamos vidas que adornen el cristianismo. Mostremos nuestra fe por nuestras obras. Salgamos de aquí no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de lo que escuchamos el día de hoy. Y entonces el Señor nos llamará bienaventurado, 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 bienaventurado. Cierra tus ojos. Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, en el cual esta corta epístola, Señor, nos edifica demasiado. Estas cortas palabras, Señor, nos revelan, Señor, nos confrontan, Padre, como dijo Santiago, a un espejo en el cual, Señor, desechemos toda la malicia y toda la inmundicia. Perdónanos, discúlpanos, Señor, si no hemos sentido pesar y dolor, Señor, por las personas en necesidad. Eso es lo que tú quieres, Señor, que demos agua al que no la tiene, comida al que no la tiene, ropa al forastero, Señor. Eso es demostrar nuestra fe. Pero sabemos que no es por obras, sino por tu gracia hermosa que nos salvaste. Mostramos las obras porque hemos sido salvos. Señor, nos guardaremos sin mancha del mundo. Ayúdanos, Señor, a vencer las tentaciones y no engañarnos a nosotros mismos, sino ser hacedores de tu bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.